Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Estamos a puntito de que termine este año 2023 y para cerrar bien el año creemos que es muy importante hacer un breve repaso de los distintos eventos y sucesos que se han dado este año, ya que si hacemos un análisis de todo lo que ha ocurrido este último 2023, pues podemos observar cuál puede ser la tendencia o por dónde puede ir el desarrollo 2024, ya que si uno hace memoria se va a dar cuenta de que hay muchos sucesos geopolíticos muy importantes. Bien, y vamos a hablar lógicamente de la guerra de Rusia y Ucrania, vamos a hablar de Palestina, Israel, Armenia, Azerbaiyán. Ha habido muchos sucesos clave que creemos firmemente que puede condicionar el desarrollo de 2024 y bueno, más adelante incluso veremos porque los cambios son bastante importantes y tienen incluso su reflejo en el plano nacional que hemos mencionado muchas veces. Y bueno, antes de empezar y para cerrar bien el año también, queremos agradecer a todos los suscriptores, a todos los seguidores que nos siguen en las distintas redes sociales, ya que este canal no podría salir adelante, no podríamos subir ni siquiera un solo vídeo si no hay gente detrás, ¿no? Que sigue el contenido, que le da like, que se suscribe, que nos apoya, que nos dona dinero, incluso que compran los libros. La gente sois increíbles y realmente hay que ser sinceros. O sea, nosotros solo podemos poner todo el empeño del mundo, pero sin ese feedback no puede, un proyecto como el nuestro no puede salir adelante, ya que al fin y al cabo nosotros no tenemos ningún partido detrás, no hay ninguna organización detrás, no nos financia ningún país, bien, solamente estamos nosotros, nuestro esfuerzo y vuestro gran apoyo, que estéis ahí día sí y día también, ¿no? Viendo los vídeos, dándoos like, preguntando cosas y eso realmente lo agradecemos muchísimo y este 2024 seguiremos todavía con más fuerza, vendrán cosas que ya anunciaremos pronto, cuando tengamos ya un poco cerrado ya lo anunciaremos y a seguir lo mejor posible difundiendo el marxismo-leninismo, concienciando de manera revolucionaria a la gente y desmintiendo muchas mentiras anticomunistas que a medida que van a pasar los años esto se va a recrudecer. Así que no sé, Julen, si tú antes de que empecemos ya a hacer el repaso quieres decir algo. No, más que nada también agradecer porque, bueno, aunque no lo parezca, al otro lado de la pantalla, pues sí que necesitamos mucho del feedback y la verdad que hemos tenido bastante, tanto para bien y para mal, porque a nosotros, la verdad que al ser un canal divulgativo político y más allá de político, el que sea marxista, leninista, al uso, es verdad que nos caen muchos comentarios, tanto muy buenos como muy duros. Entonces, bueno, a nosotros nos ayuda incluso lo malo para seguir avanzando y seguir mejorando. Entonces, simplemente agradeceros a los que estáis ahí siempre apoyando, dándonos ideas, que también a veces estamos nosotros muy saturados y la verdad que nos viene muy bien, tanto como los que nos critican siempre, que bueno, al final no ladran, luego cabalgamos, así que a nosotros también nos viene muy bien y yo creo que siempre es importante, ¿no? A final de año hacer un repaso para ver cómo ha acontecido, porque siempre nos pasa que empezamos a repasar hechos del año y de repente dices, ostras, esto fue este año, yo pensaba que fue el pasado, o vamos, que se distorsiona un poco el tiempo. Entonces, bueno, creo que es importante hacer esto, así que sin más dilación yo creo que podemos empezar ya a hacer un repaso y yo creo que no podemos dejar de lado, ¿no?, esa guerra que llevamos tanto tiempo hablando, ¿no?, que es la guerra que está sucediendo en Ucrania, que, bueno, técnicamente es verdad que empezó en febrero del 2022 y ya hablamos también el año pasado, a finales del año pasado ya, sobre cómo avanzó la guerra, aunque sea en un principio, cómo afectaría esto geopolíticamente. Tenemos obviamente un montón de vídeos. No es nuestra intención ahora, cuando hagamos el repaso, adentrarnos en esa materia. Yo creo que eso ya en los vídeos los tenéis. Si queréis, ahora haremos un repaso muy general. Pero bueno, obviamente primero la importancia de la guerra, ¿no?, en que, bueno, ya llevamos tiempo caracterizándola como tal, como una guerra proxy, ¿no?, que es algo que nos ha caracterizado a la hora de analizar
esta guerra, porque a veces se confunden términos de guerra imperialista, interimperialista. Nosotros ya hemos dicho más de una vez que para nosotros la definición correcta es guerra proxy, porque no solo ha enfrentado a los dos países, no digamos Rusia y Ucrania como tal, sino que el ejército ruso sobre todo se ha tenido que enfrentar a países que en un principio no están en la guerra, pero que nada, que se analice un poco, ya van surgiendo nuevos nombres, ¿no? Desde Estados Unidos mayormente, como no podía ser de otra manera, como a países ya del entorno de la OTAN, como puede ser España, Portugal, Reino Unido, incluso gente presos de estos países, ¿no? Que van como soldados únicos, pero que obviamente tienen su ayuda. Entonces, esto tenemos que tener claro, ¿no? El carácter de guerra proxy que tiene, y sobre todo desde que empezó la guerra, ¿no? Con la operación militar especial, ¿no? Como la denominó Putin en este caso, sí que se ha visto que el 2023 ha sido el declive como tal de Ucrania, y el recrudecimiento de la fuerza para Ucrania, el recrudecimiento de la guerra para Ucrania y el auge de Rusia, digamos, porque, vamos, ya hemos visto que de todas las contraofensivas que han lanzado, todas han sido un fracaso, y ahora se está cambiando un poco esta retórica, empieza una crisis política, económica obviamente, social también. Entonces ha sido un año muy importante en la guerra de Ucrania, para mal para el bando de Ucrania, bien para el bando de Rusia, pero bueno, la verdad que ahí sí que ha tenido mucha importancia esta guerra, aunque viniese de antes, por supuesto. Sí, yo sí quiero hacer un pequeño matiz, o sea, deberíamos de ser más correctos, ¿no? Porque muchas veces inconscientemente repetimos, ¿no? A veces la versión oficial, digámoslo de esta manera, ¿no? Al fin y al cabo el entorno también condiciona, y estar expuesto también a la más media occidental, viviendo en el centro imperialista, pues queramos o no, a veces también nos traiciona subconsciente, ¿no? Es decir, a ver, la guerra como tal no empezó en 2022 siquiera, o sea, viene de 2014, ¿vale? Que ya el siguiente año se cumplirán 10 años, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando Julen ha mencionado, porque sé que más de uno vais a escribir en comentarios, la guerra no empezó en 2022, ya lo sabemos. Cuando Julen hablaba se refería a la operación militar especial como tal, eso sí empezó en febrero de 2022, ¿vale? Simplemente se apunte porque ya me conozca más de uno que escribirá. Entonces, a ver, somos totalmente conscientes de que todo lo que comenzó con el Euromaidán y el combate hacia, y no solamente el combate hacia el Donbass, porque lo hemos dicho muchas veces también, o sea, esto no solamente se puede calificar como una guerra entre prorrusos y proeuropeos, es simplemente la guerra de un pueblo ucraniano contra unos golpistas, que es realmente lo que ha habido, ¿no? Con el Euromaidán, de cierta gente pro-occidentalista que al final acabó tomando el poder, una revolución de colores auspiciado, ¿no? Por todo Occidente. Y bueno, y luego todo el desarrollo que ha tenido con sus más y sus menos, los acuerdos de Minsk, la operación militar especial de Ucrania, hasta llegar hasta hoy en día. Pero sí es verdad lo que ha dicho Julen, ¿no? O sea, que el 2023 ha sido el año realmente del declive de Ucrania, y ahora vamos a hablar de algunos de los factores que demuestran que efectivamente 2023 es el año del declive de Ucrania. Bien, a lo largo de toda la contienda, toda la prensa occidental, esto es un hecho, ha cerrado filas con Ucrania. O sea, desde el inicio, todos los socios de Ucrania manifestaron su apoyo incondicional para que Ucrania ganara la guerra a Rusia. Algo realmente que cuando empezó la operación militar especial, muchos de nosotros dijimos que era imposible. Era imposible, sin saber siquiera qué podía pasar, o siendo conscientes de que iba a tener todo el apoyo militar y financiero de Occidente, y que incluso iban a ir combatientes de todos los países de Europa a combatir a Ucrania. Sabíamos que Ucrania no podía ganar a Rusia en una guerra. Y bueno, el hecho clave, digámoslo de esta manera, que ha propiciado que se muestre, ¿no?, el declive de Ucrania, yo creo que ha sido la contraofensiva. O sea, durante toda la primavera del año pasado estuvieron dándonos, pero la lata constantemente con la contraofensiva. A ver, yo puedo entender al gobierno ucraniano que para justificar
que le sigan mandando armas, dinero y demás, tiene que hacer todo ¿cómo decirlo? Es que era casi, sí, show, todo el show, ¿no? Para que se justificara el envío de armas, ¿no? Y todo el bombo que le dieron a la contraofensiva, yo creo que va por ahí, ¿no? Y sí creo que con todo ese bombo que le dieron, lo maximizaron tanto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno pone las expectativas muy arriba, o se crean falsas ilusiones en cuanto a algo, cuando no se da, el golpe es tal que te puede hundir. Y a Ucrania le ha pasado tal cual. O sea, ellos prometieron que la contraofensiva iba a ser un punto de inflexión en la guerra que permitiría a las fuerzas militares de Ucrania quebrar las defensas rusas a lo largo de todo un frente de 1.200 kilómetros. Sin embargo, tras este verano hemos podido ver que la contraofensiva ha sido un desastre. Es que hay que decirlo tal cual. Ha sido un desastre. O sea, la contraofensiva ucraniana no ha sido capaz de superar las líneas defensivas rusas. Que además Rusia creó hasta 5 líneas defensivas, recordad. Rusia ha prevalecido su superioridad aérea. Han minado hasta un tercio de Ucrania. Que esto incluso Borrell lo puso como uno de los factores que hizo a los ucranianos perder, que la contraofensiva fuera un fracaso, ¿no? Y, por ejemplo, si analizamos la contraofensiva, o sea, la reconquista de territorios por parte de Ucrania ha sido de 200 kilómetros cuadrados, que en realidad supone entre 4 y 5 aldeas. O sea, yo lo he dicho en bastantes otros vídeos, o sea, que Ucrania, de seguir así, necesita más de siglo y medio para recuperar todo el control de Ucrania, siglo y medio. Se dice fácil. O sea, hay que destacar que a cada kilómetro cuadrado recuperado por Ucrania, Rusia ha conseguido hacerse con 2 kilómetros cuadrados. O sea, así no avanza. Bien. Y al principio es verdad que cuando todavía no estaba muy claro la contraofensiva o se estaba viendo que se estancaba, digámoslo así, ¿no? Pues todos los medios de comunicación evitaban hablar de fracaso, aunque ya se veía venir, pero evitaban hablar de fracaso. Y ahí se ve cómo empezaban a hablar de estancamiento de la contraofensiva, que como decían también, sí, que la contraofensiva no está consiguiendo los objetivos marcados por el Estado Mayor ucraniano, pero que lo que pasó, que a partir de otoño de este año, pues ya se empieza a hablar literalmente de fracaso. De fracaso. Y es que el mismo comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, que luego hablaremos un poco más acerca de él, ha admitido que la contraofensiva ha sido un fracaso y que la guerra se ha estancado. E incluso más tarde, el propio Zelensky ha tenido que admitir que la contraofensiva no ha conseguido los objetivos previstos. Hombre, yo esto ya lo dije en un vídeo, o sea, Zelensky no va a decir la contraofensiva ha sido un fracaso. Porque es que, en mi opinión, sería que se cavara su propia tumba, ¿no? O sea, no puede ser tan pesimista. Zelensky tiene que seguir dando ánimos, ¿no? Al pueblo ucraniano y a sus soldados. De esta manera, en vez de decir como Zaluzhny, que Zaluzhny en calidad de militar tiene que juzgar los hechos, en mi opinión, de manera objetiva, Zelensky puede permitirse hacerse ese paripé retórico, ¿no? Y decir que, bueno, no es que no haya fracasado, sino que no hemos conseguido lo que nos hemos propuesto, ¿no? Omitiendo claramente de que el fracaso de la contraofensiva no viene tanto por las acciones rusas, sino por los inméritos, ¿no? de Ucrania, ¿no? Que eso es algo falso realmente, ¿no? Y bueno, esto supone que Rusia ya pone las cartas sobre la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que Rusia ya está imponiendo una guerra de desgaste. Que Ucrania no puede ganar una guerra de desgaste. Y menos aún con la pérdida de apoyos por parte de sus socios occidentales, que cada vez les interesa menos Ucrania y se están interesando mucho más de lo que está pasando en Oriente Próximo con Israel. Porque recordad que para Estados Unidos, para Reino Unido, para todo Occidente en general, Israel es el niño mimado. Bien, si bien se puede llevar a la cabeza por lo que hace es un niño mimado, lo van a defender a muerte. Lo van a defender a muerte. En cambio, Ucrania, al principio sí, pero ya se le empiezan a abrir otros frentes y la gente empieza a poner una balanza, ¿no? A ver, ¿a quién tengo que apoyar? Porque a todos no puedo porque me está afectando incluso a mí, ¿sabes? Y más teniendo en cuenta, ¿no? Todas las sanciones económicas que se les ha impuesto a Rusia, que han tenido efecto boomerang, que luego hablaremos de ello, ¿no? Pero
Ya Estados Unidos, es que se puede ver, o sea, Estados Unidos cae el apoyo a Ucrania en Alemania. En Alemania, fijaros que Alemania también ha sido uno de los mayores socios de Ucrania en esta guerra. También empieza a perder el apoyo debido a que esa dependencia que tenía para con el gas ruso no lo han sabido sustituir del todo, ¿no? Y eso les ha explotado en la cara. Entonces, bueno, literalmente la contraofensiva ha sido un fracaso y ha supuesto el comienzo del fin para Ucrania. Incluso para mí también se ve esta pérdida del interés de sus socios, ¿no? Sobre todo occidentales. Sí, en la guerra entre Palestina e Israel obviamente se ha visto, como tú bien has dicho, como se han volcado a favor de Palestina, pero también, sobre todo, se ve en un claro ejemplo de la caída del envío de dinero y de armas a Ucrania, no tanto igual por Estados Unidos, que bueno, también, sino por parte también de países más secundarios, como pueden ser Eslovaquia, Polonia, la negativa de Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, también hechos que para nosotros, igual, para Oyer y para mí, o para la gente que ha estado siguiendo bastante de cerca la guerra de Ucrania de la manera más objetiva posible, sí que ya nos olíamos, veíamos y criticábamos el fuerte carácter nazi que podía tener incluso gente dentro de la armada ucraniana o de los apoyos ucranianos, pero por ejemplo lo de Canadá, ¿no? Cuando homenajearon a un ex soldado nazi y de repente salió a la luz, etcétera, etcétera, pues ha ido también minando poco a poco no tanto la moral de los ucranianos, sino de toda esta campaña de más media que tenía, ¿no? De limpiarle la cara a Ucrania, disfrazarlo, ¿no? De derechos humanos, democráticos, LGBT, un poco típicos del progresismo izquierdista, ¿no? De Occidente. Y esto se ve claro, ¿no? Por ejemplo, en el propio Zaluzny, ¿no? Que has comentado antes, que hace muy poco, muy recientemente, bueno, por cierto, Zaluzny, que es casi la contraparte ahora, que se ha convertido casi en la contraparte de Zelensky, porque está criticando, está poniendo en duda esta figura de Zelensky, y no ya solo en Ucrania, porque al final, al ser una guerra proxy, no tenemos que tener en cuenta únicamente el país donde está sucediendo, sino el resto de países que estaban ayudando a Ucrania, con lo cual se ve bastante afectada de manera nacional e internacional, que Zaluzny es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, con lo cual muy poca broma. Incluso el propio Stoltenberg, que me sale mal el nombre, el secretario de la OTAN, ahora sí, incluso dice que tenemos que prepararnos para malas noticias en Ucrania. Nosotros ya lo veníamos diciendo, ya bien Oyer ha dicho, ¿no? Desde muy lejos, que no veíamos probabilidad alguna de que Ucrania le ganase a Rusia, a no ser que se aliasen todos en contra de Rusia, que se veía que era bastante difícil, pero bueno, en un principio parece que si no pasa ninguna locura, ¿no? De aquí en adelante, que el propio Zaluzny, ¿no? Que está iniciando estas conversaciones, sobre todo con altos mandos rusos, etcétera, con lo cual parece que incluso Zelensky, a no ser que admita que no van a poder ganar, bueno, o que no admita ya una derrota ahora mismo, pues parece ser que se está gestando este contrapoder a Zelensky, esta segunda cara, como puede ser encarnada en este caso, en un principio al menos por Zaluzny, por lo que sabemos hasta ahora, vamos. Así que con esto se podrá poner fin a la guerra, ¿no? Y, pues bueno, unos futuros cesiones de territorio, etcétera, que al final cuando pierdes una guerra o cuando no has llegado al límite que esperabas, pues van a tener que admitirlo, a no ser que quieran desaparecer del mapa, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo creo que la gente tenga en cuenta, ¿no? De que los países occidentales, a diferencia de Ucrania, si en algo se han destacado muchas veces, incluso al iniciar guerras,
han sido en cuidarse mucho, o sea, cuidar mucho su imagen, cuidar mucho sus supuestos valores democráticos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que Ucrania, cuando hemos dicho muchas veces que en Ucrania hay nazis, o sea, no lo decimos ninguna broma, nazis hay en todos los países. Eso es un hecho. Nazis hay en todos los países. En Rusia también hay nazis, ¿vale? Como se decir, sí, luego os calléis con Rusia. En Rusia también hay nazis, pero es que hay una gran diferencia tanto con Rusia como con cualquier otro país del mundo, ¿vale? Si lo comparamos con Ucrania, porque en Ucrania muchos elementos nacionalistas, étnicos, banderistas, bien, condicionan la política ucraniana, la condicionan. Y por eso mismo, si tenemos en cuenta, esto ya lo hemos hablado más de una vez, si tenemos en cuenta la historia de Ucrania, perdón, como país en cuanto a figuras nacionales, enaltecer valores nacionales, cultura nacional, Ucrania tiene un problema. Tiene un problema, que si quiere hacer eso de manera objetiva, también tiene que reivindicar figuras soviéticas. Y eso no puede hacerlo porque son sumamente anticomunistas. No pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una tabula rasa con sus figuras. Entonces, limpian la cara a un tal Bandera, limpian la cara a este tipo de gente, a colaboradores ucranianos abiertamente nazis. Eran nacionalistas integristas. Que ya dedicaremos un vídeo a eso. Si no podéis ver la entrevista que le hice yo a Alex Erofev sobre el banderismo, en el que realmente se demuestra cuál es la ideología de estas personas a las que reivindican, ¿bien? ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, con el tema de Canadá, ¿bien? O sea, que lo que no podía ser es que allá donde fuera Zelensky o distintos programas de reporteros que hicieran en Ucrania y saliera figura nazi por aquí, figura nazi por allá, lo que no podía estar haciendo constantemente Occidente es barrer debajo de la manta. O sea, es lo que no podía estar haciendo eso. O sea, no puede ir limpiando lo que el gobierno ucraniano va ensuciando. Al final uno se cansa. Y en aquellos días, en lo que pasó con Canadá, era muy fuerte porque no sé si os acordaréis que incluso salieron folletos intentando justificar que gente que combatió contra la Unión Soviética no tenía por qué ser abiertamente nazi cuando eran nazis. O sea, eran nazis. Bien, entonces eso ya empieza a generar un problema. Y esto hay que tener en cuenta que todo Estado tiene una idiosincrasia, tiene una doctrina que acaba proyectando a sus propios ciudadanos. ¿Bien? Y en el caso de Ucrania es el banderismo, es el propio banderismo, es ese nacionalismo integral del que hablaba Dontsov. Y ese es el problema, de que acabas generando ese tipo de personas, ese tipo de personajes. Y Ucrania con eso tiene un grave problema, porque en otros países también hay nazis, lo digo, pero Ucrania tiene un serio problema con eso, y más aún con las nuevas generaciones que vienen. Bien. Y bueno, y luego en cuanto a Zaluzhny, es que es con lo que ha dicho Julen literalmente, o sea, es que este señor tonto no es militar. Y si bien en un principio van a hacer amén, amén, amén a lo que dice el Estado Mayor y Zelensky, que es el títere de Europa, ya llega un momento en el que los muertos empiezan a pesar. Los muertos empiezan a pesar y a un militar no le hace ninguna gracia mandar a toda una generación y que se acabe Ucrania con... se quede sin toda una generación, incluso más generaciones de ucranianos. Porque luego no puedes tirar hacia adelante. Bien, y también es consciente en calidad de militar Zaluzhny que al perder la guerra no va a haber negociación posible, va a ser imposición de condiciones rusas. Si todavía pueden hablar con los rusos, pueden llegar a tener ciertas concesiones tal vez, pero si tú pierdes la guerra le van a imponer. Y eso saben perfectamente los altos mandos de Ucrania y de Rusia. Y por eso mismo estas conversaciones que se están dando, por cierto, a espaldas del propio Zelensky. Porque si hoy se celebrarían elecciones en Ucrania y Zaluzhny tuviera un partido, ganaría las elecciones por delante de Zelensky. Esto es lo que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a Ucrania, pero el otro gran protagonista, bueno,
Ucrania y Rusia son los dos grandes protagonistas básicamente desde 2022, pero bueno, este 2023 también, ¿no? Y Rusia lo podemos considerar como uno de los países protagonistas, pero completamente del 2023, porque aparte de orientar la guerra hacia una posible victoria rusa, asentándose en el Donbass, protegiendo sus posiciones en la contraofensiva, e incluso acabando con la propia rebelión Wagner en junio, que no sé si os acordaréis, pero eso también fue este año, bien, que luego mucha gente se sorprendió con lo que había pasado, pero Putin acabó prevaleciendo, ¿no? Y luego, como no, también su reforzamiento en la geopolítica. ¿Bien? Y sobre todo en lo que se considera como la periferia del imperialismo, ¿no? No tanto el centro, sino más bien la periferia del imperialismo. África, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello, ¿no? Pero sí queremos destacar, por ejemplo, ¿no?, que Rusia fue sancionada, aislada política y económicamente a raíz de la operación militar especial en Ucrania. Pero como ya lo indicamos en su día, porque esto lo dijimos, pero muy al principio, que las sanciones económicas a Rusia van a tener su efecto boomerang, y los más afectados, como se ha demostrado, han sido los países europeos, y concretamente el pueblo trabajador europeo. Bien, y no la propia Rusia, porque por ejemplo, esto ya hicimos un vídeo, pero vuelvo a repetir algunos de los datos. Hace un mes se publicó un informe del Economista en el que se destacaba que el crecimiento de Rusia iba a triplicar el crecimiento de los países de la Unión Europea. O sea, Rusia va a crecer al 3%, mientras que los países europeos entre el 0,6 y el 1,3%. Bien, ahí vemos realmente que las sanciones han sido un puñetero chiste en ese sentido. Y no solo eso, sino que, como siempre, Estados Unidos, en su afán oportunista, ha aprovechado el alejamiento de Europa de Rusia para intentar sacar tajada, como siempre, porque a Estados Unidos lo que siempre le ha movido es el dinerito. Y en este sentido, empezó a vender el gas un 40% más caro que Rusia. Que esto lógicamente no hizo ninguna gracia a los países europeos, que decidieron saltarse sus propias sanciones, bien, y compran hoy un 40% más de gas licuado ruso que antes de la invasión. Y el caso concreto de las empresas españolas, la compra de este combustible aumenta hasta el 71%. Para que veáis realmente el sinsentido de las propias sanciones, ¿no? Además que muchas veces esta compra, digamos que no es directa, es decir, no, se le compra a otro país, que por ejemplo India creo que era uno de estos, se le compraba a India, con lo cual era ya doblemente más caro, es decir, por lo que ponía Rusia a India y lo que pone India a los países europeos, con lo cual es que es absurdo, además de que podríamos estar también horas y horas debatiendo de cómo es esto de quién ha sido el del Nord Stream, etcétera, etcétera. Que bueno, ahora por ejemplo Estados Unidos, ¿no?, para limpiarse la cara frente a su futuro electorado, que no tenemos que olvidar que dentro de poco vienen elecciones en Estados Unidos, algo muy importante, pero bueno, y en Rusia también hay elecciones el siguiente año. Por supuesto, con lo cual el año 2024 ya vemos que viene potente, pero bueno, incluso los propios estadounidenses decían, no, pero de todo el dinero que se ha dejado a Ucrania, el 90% se ha gastado aquí, con lo cual ha sido una inversión. Para que veáis para lo que les interesa Rusia y las guerras, pero bueno, eso ya al final llevamos tiempo diciéndolo, aunque algunos ya estén descubriendo ahora el mundo de repente. Pero bueno, a consecuencia de todo esto que hemos ido introduciendo, lo que está claro es que todo el imperialismo occidental, ¿no?, se ha puesto en contra de Rusia, con lo cual toda acción tiene una reacción opuesta. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que los países que han sido históricamente subyugados, colonizados o neocolonizados por parte de estos imperialistas occidentales, como han visto que todo el mundo, todos sus enemigos se han volcado contra Rusia, ¿qué hago? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, con lo cual se han ido juntando poco a poco a Rusia, y creo que el claro ejemplo de ello, obviamente, tienen que ser Mali, Burkina Faso y Níger, al menos en un principio, hasta lo que podemos saber que haya estado sucediendo este último año, este 2023. Es decir, que Rusia, su posición geopolítica la ha mejorado por 1 millón, porque no podemos olvidar que llevaba una temporada
bastante mala económicamente Rusia, con lo cual esto incluso podemos decir que le ha beneficiado, ¿no? Desde las sanciones, etcétera, etcétera, porque sobre todo ha mejorado posiciones geopolíticas tanto en África como con países asiáticos, como poco a poco también americanos, sobre todo Sudamérica, etcétera, etcétera. Y ya hay que volver a tomar a Rusia en serio. Es decir, hasta ahora parece que económicamente sobre todo era un país aislado, pero ahora, está volviendo a cobrar fuerza, sobre todo geopolíticamente. Y con los BRICS también ha mejorado su situación, etcétera, etcétera. Y incluso en su propio interior, en el seno de Rusia, el propio Putin parece ser que ha mejorado su posición, en tanto que ha mejorado la economía, la política, geopolítica de su país. Nos guste más o nos guste menos, es lo que hay, con lo cual podemos ver que, queriendo meterle una puñalada a Rusia, ¿no? Parece que le han dado una caricia, vamos. Sí, además tened en cuenta que no, históricamente, ¿no? Todo este periferia del imperialismo, que después del colonialismo, por ejemplo, en África vino el neocolonialismo. Muchos de estos países, cuando se independizaron, siempre tenían ante sí el gran debate, ¿no? O sea, me acerco a Occidente y el capitalismo, o acerco a la Unión Soviética y al bloque del Este, ¿no? Y en ese sentido, la Unión Soviética, sí, Khrushchev, Brezhnev y compañía, pero me refiero a la imagen que podía llegar a proyectar en países, por ejemplo, de África, ¿no? Que se le asociaba como un estado, al fin y al cabo, al que agarrarse todos los luchadores del mundo, ¿no? O sea, todos los revolucionarios, todos los internacionalistas, todos los soberanistas, todos los patriotas, entendiéndolo de manera revolucionaria, siempre tiraban más hacia la Unión Soviética, ¿no? Y durante décadas esa imagen de la Unión Soviética solidaria, internacionalista y demás prevaleció. Pero después del desmantelamiento de la Unión Soviética, ¿no? Tuvo como esa especie de época oscura, ¿no? Rusia, ¿no? De ese país, de ese paso de la Unión Soviética a Rusia capitalista, ¿no? Y poco a poco se está viendo ahora, ¿no? De que nuevamente empieza a resurgir, ¿no? Entre estos pueblos coger a Rusia como ¿cómo decirlo? Como sinónimo de liberación. Bien, ahí hemos visto los 3 países que has mencionado tú, que son los del Sahel, Malí, Burkina Faso y Níger. Cada vez que se dieron estos golpes de Estado, el pueblo que apoyó enormemente todas estas juntas militares que se crearon en África, salieron con banderas rusas. ¿Por qué? Porque lo que muchos pueblos de la periferia del imperialismo se han dado cuenta de que todo el centro imperialista, a raíz de la guerra de Ucrania, ha ido por Rusia, y que Rusia se ha erigido como el que resiste a eso. Y entonces la gente que empieza también a cuestionar ese orden geopolítico impuesto prácticamente por Estados Unidos, ¿no? Por Occidente en general, cuando rechazan eso y cuando se levantan contra eso, acaban enviando hacia el otro lado y empieza a resurgir otra vez Rusia como un país fuerte en estos países históricamente subyugados. Rusia, tanto a imagen de resistencia frente a Occidente y como un aliado militar, y China económicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ligándolo un poquito también con lo que os acabo de decir, otros sucesos muy importantes que se ha dado este 2023 ha sido el golpe de Estado de Níger. Bien, que, bueno, si no os acordáis, os voy a refrescar un poco la memoria de que a finales de julio el entonces presidente Bazoum fue derrocado por el Consejo Nacional de Salvaguarda de la Patria, y su líder también, Omar Tichiani, pues se hicieron con el poder, siguiendo un poco, ¿no?, la estela de los distintos golpes de Estado que se han dado en el Sahel, en Mali y sobre todo en Burkina Faso, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta de que Níger es uno de los países más pobres de África. ¿Bien? Y no solamente eso, sino que era uno de los principales proveedores de uranio de Francia y de la Unión Europea. Un dato muy importante es que, por ejemplo, mientras que el 80% de los habitantes de Níger
vivían sin energía eléctrica, el 25% del combustible para las centrales nucleares europeas y más concretamente para Francia era entregado por Níger. Bien, ahí se ve, ¿no?, tanto esa relación paternalista que ha tenido Francia para con sus antiguas colonias. También tengo que destacar que Francia constaba de 3 bases militares en el suroeste del país, ¿no?, y protegía no tanto al pueblo de Níger, sino más bien a sus propios intereses en el país, como puede ser la mayor explotación del uranio a través de la empresa multinacional francesa Orano, de las minas Arlit del norte del país. Bien, porque Francia ha sido uno de los países campeones en seguir utilizando el neocolonialismo en este sentido. Y no es ninguna casualidad que el llamado cinturón golpista de África, del Sahel, sean antiguas colonias francesas. Bien, y bueno, lo importante es que este golpe de estado en Níger, porque por ejemplo también hubo una que fue en Gabón, que no geopolíticamente no iba tanto en el sentido de Burkina Faso, Níger y demás, pero Níger sí ha tenido el mismo carácter del resto de golpes de estado del Sahel. O sea, un carácter antineocolonialista francés, que va en pro de conseguir su verdadera independencia económica y alejarse, como no, de la dependencia y subyugación que Francia le ha impuesto durante décadas. Este golpe, debido a los intereses que tenía, bueno, no solo Francia, sino también la Unión Europea, Estados Unidos, con el uranio de Níger, pues no hizo ninguna gracia a Occidente. Y bueno, hay que recordar que uno de los organismos títeres de Occidente en África es la ECOWAS, que la amenazó con una intervención en caso de que no entregara el poder al derrocado Bazoum. Pero es que estas amenazas de la ECOWAS, si lo analizamos objetivamente, no han hecho otra cosa que unir aún más a los países del Sahel, del llamado cinturón golpista, ¿no? O sea, Burkina Faso, Mali y Níger. Aunque es verdad también que en su momento, cuando se le amenazó a Níger con una posible intervención de la ECOWAS, incluso de Francia, bien, hubo, aparte de Burkina Faso y Mali, Guinea, Conakry y Mauritania, se comprometieron a entrar en la guerra en caso de que Níger fuera atacada. Bien, haría suya la guerra. Bien, entonces esto también fue una jugada bastante, en mi opinión, bastante buena por parte de estos países africanos, que ya decían, no, es que nos tenemos que proteger entre nosotros y si nos tocan a uno, nos tienen que tocar a todos, en este sentido, ¿no? Pero ya han pasado medio año desde la amenaza que le hizo la ECOWAS y la Junta Militar de Níger no ha entregado el poder a Bazoum y no ha sido derrocada. O sea, Níger no ha sufrido ningún tipo de invasión. Es más, los estados del Sahel han decidido ir más allá y unificar sus fuerzas creando la Alianza de los Estados del Sahel. O sea, porque recordad que desde principios de la anterior década, Francia, por ejemplo, supuestamente en aras de ayudar a combatir el terrorismo yihadista en la región, pues permanecía ahí, tenía sus bases militares y, queramos o no, siempre existía esa dependencia para con Francia y esa relación paternalista desigual, ¿no? Como si todavía fuera metrópoli y colonia, ¿no? Pues claro, una de las cosas que el propio Tidjani o Traoré, el de Burkina Faso, dijeron es que estas alianzas que hicieron para combatir el terrorismo realmente eran falsas, porque los que patrocinaban el propio terrorismo yihadista era Occidente. Bien, y se han dado cuenta de que el propio Traoré, que ha sido militar y uno de los altos mandos del ejército de Burkina Faso, él sabe perfectamente que los combates que se han hecho contra el terrorismo yihadista, como tal os indiqué en el vídeo sobre Ibrahim Traoré, los han hecho por los propios esfuerzos de los africanos, no tanto con la ayuda de los países occidentales, que luego hemos visto cómo han utilizado cuando han querido estos yihadistas para comprometer los intereses nacionales y patrióticos de estos países africanos. Recordad, por ejemplo, que al poco que el ECOWAS lanzó la amenaza, bien, de si no entregáis el poder a Bazoum, tal vez habrá una intervención de la ECOWAS. ¿Qué es lo que pasó? Igual no entraron todos, pero empezaron, no sé si os acordáis, empezaron ciertas acciones de los yihadistas en la región. Claro, ahí vemos realmente de que
casualidad o no, en muchos sentidos, los intereses de estos terroristas yihadistas convergen completamente con los intereses de Occidente. Vaya por Dios. Entonces, Níger, Mali, Burkina Faso ya formalizaron su alianza, creando la Alianza de los Estados del Sahel, bien, que siempre también dejaron entrever que la intención era, esto es una cooperación militar, ¿de acuerdo? Y económica también y política, pero siempre tienen en mente esa posible unión de esos tres países, porque en África siempre ha prevalecido bastante el panafricanismo, ¿no? Y si bien en los términos en los que hablaba Nkrumah o Thomas Sankara o Samora Machel, bien, sí queda ese pozo, ¿no? Un poco de ese panafricanismo que yo creo que los países africanos harían bastante bien abogando por ese panafricanismo, ¿no? De hecho, a mí no me gusta demasiado, ¿no?, el repetir todo el rato. ¿Ves si ya lo dijimos? ¿Ves si teníamos razón? Porque nos ha pasado más de una vez con la guerra de Ucrania, ahora con esto de África, pero es que creo que unos 6, 8 meses antes, ahora hará un año del vídeo que yo hice, que hablábamos mucho sobre África, porque Oyer y yo ya veíamos que se estaban dando movimientos geopolíticos y consideramos importante analizarlo. Lo analizamos, subimos el vídeo y de ahí a unos meses de repente sucedió esto. Es decir, que nada es casual y nada sucede de la noche a la mañana, sino que siempre hay saltos cuantitativos pequeñitos, sucesos cuantitativos que hacen luego un salto cualitativo, con lo cual me parece algo bastante llamativo y que nos indica que, bueno, al menos estamos bien dirigidos y eso también para nosotros pues también nos agrada, la verdad. Y sobre todo el ver que se está dando, ¿no? En el vídeo ya hablábamos de un segundo resurgir de África, ¿no? El primero podríamos tomarlo con los personajes que Oyer acaba de mencionar, con Sankara, etcétera, Nkrumah un poco de antes, etcétera. Pero sobre todo ahora están viendo cuál puede ser el camino a recorrer para los países que quieran seguir la estela de los países del Sahel que ha comentado Oyer, porque pues claramente primero empezaría con el derrocamiento de los jefes actuales, de los títeres de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Porque, bueno, también es llamativo, ¿no?, como Francia ha aprovechado la guerra y que todo se centre sobre todo en Palestina e Israel a día de hoy para retirar todas sus fuerzas, ¿no?, de Mali, etcétera, que, bueno, no es casualidad nada de lo que pasa. Luego también creaciones de juntas militares y gobiernos, sobre todo, como decía Traoré, ¿no?, gobiernos de transición para poder llevar a cabo una democracia, un voto democrático bastante más factible de lo que podría ser a día de hoy, que no podemos olvidar que estamos en África y que, pues bueno, ciertos derechos humanos básicos que los damos por hechos, pues en algunos otros sitios no se han cumplido nunca, con lo cual se necesita un pozo también para esto, un gobierno de transición en este caso, para recuperar esta independencia. Después también estos organismos sui generis, ¿no?, de África, que parece ser, sobre todo estos tres países que ya los están creando poco a poco, así que puede ser una alegría. Y sobre todo, de lo más difícil que puede ser es luchar contra la quinta columna imperialista del imperialismo en África, que, como bien hemos dicho y bien se ve en la realidad plasmada, serían primero el terrorismo yihadista, sobre todo, qué casualidad que cuando se dé un derrocamiento de un gobierno de repente salen el yihadismo, salen otras formas de lucha que no suelen ser las que les gusta el imperialismo, pero que puede ser la mano derecha con la cual azotan, y después la ECOWAS, obviamente, con lo cual este trabajo por la unión de estos países africanos pues puede ayudar a esta protección económica, a este resurgir de estos países, el ponerse ya como países que hay que tenerlos en cuenta tanto geopolíticamente como económicamente, y crear estos estados-nación o esta serie de estados-nación, o todavía no se sabe a ciencia cierta lo que puede generar, pero bueno, más alejados, ¿no?, de la estela de este imperialismo, y crear países verdaderamente independientes económicamente, aunque
no vayan a ser seguramente puro marxismo-leninismo, etcétera, pero bueno, nosotros nunca hemos dicho eso, obviamente, pero sí que puede ayudar, así que creemos que puede ser un paso adelante muy importante y que habrá que tenerlos en cuenta y considerarlos, sobre todo en este 2024 que viene. Sí, o sea, yo para mí, en serio lo digo, lo que ha pasado en África con los golpes de Estado y demás es de las mejores noticias geopolíticas del 2023, porque no solamente los propios golpes de Estado, ¿no? Porque esos golpes de Estado vienen precedidos de una idea ya que comienza a asimilar una gran parte de los africanos, ¿no? Porque no sé si os acordáis que cuando empezó lo de Níger hubo disturbios en Senegal, o sea, en distintos países ya había, en Nigeria, por ejemplo, que Nigeria ha sido uno de los países más azuzadores, ¿no? Más, sentido, más reaccionarios, que ha querido acabar con lo de Níger y demás, que fue de los más activos dentro de la ECOWAS para que se invadiera Níger y demás. El propio pueblo de Níger, de Nigeria, estaba en contra de eso. Es más, el propio Congreso de Nigeria echó para atrás una posible intervención en Níger. Es decir, ya hay un cambio de percepción que en mi opinión es muy bueno. Lógicamente, lo hemos dicho 1000 veces, no es marxismo-leninismo, no es socialismo. Lo hemos dicho 1000 veces, pero no podemos pretender que todo sea a lo más puro a lo que nosotros queremos. O sea, y más aún, entender las condiciones de los países africanos, en los que ya lo dijo Traoré en el discurso que dio en Rusia, un continente tan rico como África, y que literalmente la gente se muera de hambre. Es una anomalía, es una contradicción. Pero ¿cómo se da esa contradicción? Por la existencia misma del neocolonialismo. Bien, y que haya ese cambio de percepción en los africanos, y además no solamente cambio de percepción, sino que han encontrado el camino a recorrer. Se ha generado toda una generación de militares que en el fondo son patriotas. Podéis decir que son derechistas o nacionalistas, lo que queráis, pero son patriotas. Y lo que sí están en contra es del neocolonialismo. Están en contra de que su país se vea subyugado normalmente por su antigua metrópoli. Y luchan por su propio pueblo. Y se han dado con el camino, derrocamiento de líderes y jefes de Estado que literalmente son títeres que ofrecían ciertas materias primas, como puede ser el caso de Níger, el uranio, a precio regalado a Francia, ¿no? Creación de juntas militares como gobiernos de transición, ¿no? Y de esta manera trabajar para recuperar su independencia total, política, que ya la tienen, pero total, quitando esa subyugación y dependencia, y sobre todo económica, que nunca la han tenido. En algo consiste el neocolonialismo, ¿no? Creación de organismos subgéneris, como tú has dicho, la creación de alianza de los estados del Sahel, y uno de los deberes más importantes que van a tener es efectivamente la eliminación de esa quinta columna, ¿no? Dentro de África, que no solamente lo que hemos mencionado, o sea, no solamente la propia ECOWAS o el terrorismo yihadista, que todavía está ahí y sigue siendo un problema para los propios africanos, sino también los choques que pueden darse entre países africanos. Veamos qué papel juega aquí Marruecos, a ver qué papel juega aquí Nigeria. Vamos a ver, pero sí es muy importante, ¿no? Lo que acabo de decir, la generación de esa percepción entre los africanos, que queramos o no, eso va a afectar a los países europeos, los más desarrollados, y tiene que servir también para que nosotros tengamos conciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces se habla de la inmigración, ¿vale? De acuerdo, pero se obvia el hecho de que si una persona no está a favor de la norma de inmigración que hay, lo primero que tiene que hacer es apoyar todo esto. Porque si no apoyo todo esto, las quejas son castillos en el aire. O sea, porque la mayoría de muchos inmigrantes vienen de países africanos también. Y que mejor, ya lo digo, que esto mismo lo dijo Traoré, lo que voy a decir ahora. O sea, ¿quién quiere irse de un país que realmente sea próspero y sea dueño de su propio destino, ¿no? Pues eso es lo que hay que realmente apoyar con África, ¿no? Y bueno, otro de los temas también que ha marcado este 2023 ha sido Armenia, Azerbaiyán y el Alto Karabaj, ¿no? Que la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por el Alto Karabaj es una disputa histórica.
Pero ha sido este 2023 el año en el que Azerbaiyán se ha hecho con el Alto Karabaj, desmantelando completamente la República pro-armenia de Artsaj, ¿no? Recordar que ahí existía una república no reconocida, ¿no? Pero de facto actuaba como una república independiente, habitada mayoritariamente por armenios étnicos, ¿no? Pues este año ha sido el año en el que Azerbaiyán se ha hecho, ¿no? Con el Artsaj, bueno, con el Alto Karabaj, ¿no? Y es verdad también que durante los últimos años ha habido distintos encontronazos, ¿no? Como la última fue la de 2020, pero ha habido distintos encontronazos ahí y ha sido este 2023 en el que se recrudeció las hostilidades de Azerbaiyán para con el Karabaj, culminando en lo que el gobierno de Azerbaiyán llamó la operación antiterrorista sobre el Karabaj del 19 de septiembre de este mismo año, que en realidad esa operación antiterrorista no ha sido otra cosa que la tercera guerra por el Alto Karabaj, en el que en una ofensiva relámpago que fue de 24 horas, Azerbaiyán forzó la rendición de las tropas de Artsaj, bien, haciéndose con el Alto Karabaj. Y también tenemos que decir que las acciones de Azerbaiyán han venido condicionadas también por la nefasta actitud del primer ministro armenio Pashinyan, que ya había reconocido la soberanía de Azerbaiyán sobre el Karabaj. O sea, literalmente ya estás abriendo la veda para que Azerbaiyán se envalentonara se hiciera con el Karabaj, ¿no? Y esto también hay que decirlo, o sea, constantes guiños para intentar sacrificar el Karabaj en aras de no tener una guerra con Azerbaiyán, pero si algo ha demostrado Azerbaiyán en los últimos años es que a medida que ha cedido a Armenia, Azerbaiyán ha ido más. ¿Por qué? Porque ve la débil posición política que tiene Armenia en ese sentido, ¿no? Y también Azerbaiyán ha sido muy oportunista, o sea, ha aprovechado muy bien la delicada situación geopolítica para hacerse con el Karabaj. O sea, ha aprovechado la guerra en Ucrania para esquivar a Rusia, por ejemplo. Es verdad que el gobierno ruso tenía, por ejemplo, un acuerdo de asistencia militar con Armenia, pero hay que recordar que dicho acuerdo se centraba más bien en defender el territorio nacional de Armenia, no tanto el Alto Karabaj, lo que dejaba la puerta entreabierta hacia una supuesta agresión de Azerbaiyán a la región. Ahí se van a hacer las críticas pertinentes que tenían que haber metido el Alto Karabaj como parte de ese trato, no, bueno, el trato como tal. El gobierno ruso estaba obligado a defender el territorio nacional armenio y el Karabaj como internacionalmente no estaba reconocido como parte de Armenia, ¿de acuerdo? Los armenios sí lo defendían como tal, la República de Artsaj también, pero internacionalmente no, y por eso mismo dentro de ese trato pues no estaba Rusia obligada, ¿no?, a defender el Karabaj, que en mi opinión también fue un error, ¿no? Y también es legítimo, yo creo, ¿no?, las críticas que ha hecho en este sentido la diáspora armenia a Rusia, porque sí, los rusos se pueden acoger al trato de que no, nosotros estamos obligados a defender territorio nacional armenio, no el Karabaj, ya, pero es que allí, supuestamente, para evitar hostilidades, estaban apostadas tropas rusas y no pudieron impedir que el bloqueo que impuso Azerbaiyán al Alto Karabaj. No pudieron o no quisieron. Bien, o sea, claro, ahí también yo creo que las críticas que han hecho los armenios a Rusia son legítimas también, ¿no? Pero, a ver, también es que, no sé, yo creo que también hay que entender el juego político, ¿no? Porque, claro, uno le puede criticar a Rusia de no haber ayudado a Armenia en este sentido, pero claro, hay que recordar que, por ejemplo, el último gobierno de Armenia o el propio primer ministro Pashinyan llegó al poder mediante un golpe pro-occidentalista en Armenia. Muchas gracias, no creo que lo haga Rusia eso. Y con el tiempo ha ido dando un giro en la cuestión geopolítica, ¿no? Y alguno de estos giros, pues lo hemos dicho en varios vídeos, retirar al representante de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que coloquialmente se le conoce como la OTAN rusa, ¿no?, anunciando por primera vez ayuda humanitaria a Ucrania. Y esto además, os voy a decir la verdad, o sea, me parece algo absurdo porque Ucrania apoyó el bloqueo de Azerbaiyán al Alto Karabaj. O bueno, ni que decir también, las operaciones militares conjuntas de Armenia con Estados Unidos. Es decir, a ver, si somos un poco sinceros y nos ponemos en la piel de los rusos, dirán, a ver, ¿esto qué es? ¿No? O sea, históricamente
tenemos relaciones con Armenia y demás, incluso tenemos un tratado de defensa firmado con vosotros y literalmente geopolíticamente vuestro nuevo gabinete, ¿no? El último gabinete se está posicionando claramente hacia Occidente y más aún Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí sí, Rusia no actuó de la mejor manera, pero Azerbaiyán ha sido sumamente oportunista, pero el último gobierno armenio también, que yo sí creo que en este sentido los armenios, la diáspora armenia, deberían criticar enormemente al gobierno armenio porque su actitud en este sentido ha sido nefasta. Bien, y literalmente lo que decidió el gobierno armenio fue, bueno, yo cedo el Karabaj en aras de no tener una guerra directa con Azerbaiyán, que actualmente Azerbaiyán se encuentra en una posición bastante mejor económica, militar y geopolíticamente. Recordad que Azerbaiyán se convirtió también, según Ursula von der Leyen, en uno de los socios más fiables, cuando Azerbaiyán tiene tela por detrás, ¿eh? Pero claro, la cesión del Karabaj y la débil posición armenia en este sentido es que puede tener un efecto boomerang para la propia Armenia, porque ya os he dicho que cada vez que se le ha mostrado debilidad a Azerbaiyán ha aprovechado el momento para dar un pasito más adelante, ¿no? Claro, otra de las reivindicaciones históricas de Azerbaiyán es conectar su país con el enclave que tiene dentro de Armenia, que es Najicheván. Y viendo la débil posición de Armenia en este sentido, ¿quién nos dice que Azerbaiyán no se va a envalentonar y va a conectar directamente Azerbaiyán con su enclave dentro de Armenia? Y eso pasa por dos cosas. Uno, invadir territorio nacional armenio. O sea, literalmente invadirla. Y dos, cortar la conexión terrestre que tiene Irán con Armenia, que no le ha hecho ni puñetera gracia a Irán. Casi de los pocos países que han dicho que esto no lo van a tolerar. Entonces, bueno, sí, el Karabaj se le ha acabado bajo control de Azerbaiyán, pero ojito con esto, con lo de Najicheván, porque tal vez en 2024 tenemos que volver a hablar sobre los choques entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Y además, bueno, centrándonos un poco en la toma del Karabaj por parte de Azerbaiyán, también ha provocado una limpieza étnica en la región, que a la Unión Europea le costó aceptarlo, pero es que más del 80% de los armenios han tenido que huir del Karabaj para no ser víctimas de los azeríes. Porque esta es otra, lo que he dicho antes con Ucrania, ¿no? El Estado de Azerbaiyán hace lo mismo. El Estado de Azerbaiyán tiene una doctrina y proyecta, o adoctrina, mejor dicho, a sus ciudadanos en una idea que es obligatoriamente anti-armenia, porque es una idea nacionalista étnica pantúrquica, ¿no? La famosa idea de una nación, dos estados, ¿no? Y eso va totalmente en contra de Armenia y va en aras de pisar Armenia. Y a esto hay que sumarle el factor religioso también, que queramos o no tiene su peso, ¿no? Los armenios históricamente son cristianos y los azeríes son musulmanes. Entonces, claro, el Karabaj ya, pues bueno, ya es Azerbaiyán. Y este país está llevando a cabo lo que dijo el presidente de Azerbaiyán, ¿no? La desarmenización de la región. Mientras que, bueno, la Unión Europea y la mal llamada comunidad internacional pues ha mirado para otro lado. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán es un socio fiable, ¿no? Y claro, a mí me llama poderosamente la atención como en algunos conflictos la Unión Europea se lleva las manos a la cabeza y en otros no. Y esto esto lo vimos con Armenia y Azerbaiyán, pero también lo hemos visto con Palestina e Israel, que es de lo que vamos a hablar ahora, pero sí, tened en cuenta también que Armenia, Azerbaiyán o el Karabaj es otro de los nombres, ¿no?, de este 2023 que no se debe olvidar porque se ha quedado muy en segundo plano y parece que a la gente no le ha importado, pero es muy importante la limpieza étnica que ha hecho Azerbaiyán en el Karabaj. Además, a mí es que esto de Armenia y Azerbaiyán siempre me ha recordado a una frase de alguien que, bueno, murió hace muy poco, también uno de los sucesos más importantes de 2023, que es Kissinger, que ya dijo que ser enemigo de Estados Unidos sí es peligroso, pero ser amigo puede ser fatal. Y en el caso de Armenia se ve clarísimamente cómo intentó cambiarse de bando y vio que no, que a Estados Unidos le da igual quién es amigo y quién es enemigo. Cuando ve que Azerbaiyán le puede ofrecer muchísimo más que Armenia,
se olvida y ya está. Y es una de las limpiezas étnicas que no es de las primeras que ha sucedido en la historia de Armenia y Azerbaiyán, entre Armenia y Azerbaiyán, por cierto, y más olvidadas y las que más fuerza está teniendo. Por eso me parece importante también subrayarlo, porque muchas veces se nos olvida o lo dejamos en un segundo plano de un día para otro, porque es verdad que también 2023 ha dado para mucho geopolíticamente, con lo cual muchas veces se puede entender, ¿no? Porque sobre todo, como ayer tú has empezado a introducir, ¿no? La guerra entre Palestina e Israel, el conflicto que vuelve a resurgir con más fuerza que nunca, parece ser, ¿no? Porque, bueno, obviamente, ¿no? Como ayer bien ha dicho de antes, con la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Palestina e Israel, el último que está sucediendo, ¿no? Lo tomamos desde la ofensiva del 7 de octubre, ¿no? Que fue llamada Operación Diluvio Tormenta Al-Aqsa. Obviamente, la guerra no empezó ahí, desde el 48, incluso más antes nos podemos remontar y remontar y remontar, pero bueno, nosotros vamos a tener en cuenta ahora en este análisis, ¿no? De lo que empezó a suceder ya el 7 de octubre, porque esto fue un guantazo en toda la cara, no solo para Israel, sino sobre todo para Estados Unidos, porque nadie se esperaba esto, ¿no? Es decir, Egipto es verdad que parece ser que ya avisó a Israel de que, pues bueno, la resistencia palestina se estaba preparando para una ofensiva. Israel infravaloró tanto y Estados Unidos infravaloraron tanto a Palestina, ¿no? Que parece ser que no le hicieron caso y, pues bueno, sucedió en este 7 de octubre la ofensiva, esto sí que era una ofensiva de la resistencia palestina. Y ojo, siempre vamos a decir resistencia, ¿vale? Y me niego rotundamente a decir guerra Israel-Hamás, ni Hamás, ni nada. No, resistencia palestina, que dentro de la resistencia palestina, Hamás es la que más fuerza tiene actualmente en toda la sociedad. Sí, hace poco, ¿no? Salió a la luz una encuesta que decía que si hoy hubiese elecciones en Palestina, Hamás ganaría con el 47%, creo recordar, con lo cual eso ya nos da a entender que sí, que Hamás tiene mucha fuerza, sí, pero no es solo Hamás, están el FPLP, FDLP, etcétera, etcétera, con lo cual no podemos tomar esto como una guerra de Hamás contra Israel, ni una guerra religiosa, ni mucho menos, ¿vale? Que esto parece que cada vez que hablamos de ello hay que recalcarlo, porque si no a la gente se lo olvida, pero bueno. Sí, además es un poco, no sé cómo decirlo, ridículo, ¿no? Decir guerra de Hamás contra Israel. O sea, Hamás no es un ejército, no es el ejército de un estado. O sea, ¿dónde está el estado palestino? O sea, literalmente es los que dicen, porque además son del bando israelí, el bando sionista completamente, no se dan cuenta que literalmente le estáis faltando el respeto al propio Israel, que está combatiendo contra un grupo armado islámico, pero un grupo armado que sí, potente y de las más potentes que ha existido como grupo armado y demás, porque le está haciendo frente a uno de los potencias militares del mundo, pero no os dais cuenta que literalmente os estáis riendo de Israel al reducir la dimensión misma de estos combates, al maximizar a Hamás, ¿no? Solamente quería hacer ese apunte. Sí, además que bueno, si viésemos la gente que lucha, ¿no? En el bando, ya incluso dentro de Hamás, no todos son musulmanes como tal, también hay cristianos, hay ateos que luchan conjuntamente con Hamás y eso parece que ya solo ese hecho destroza todas las bases, todos los pilares fundamentales de esta guerra, sobre todo en la visión de Occidente. Pero bueno, al final la importancia que tuvo este 7 de octubre, porque bueno, para muchos que llevamos siguiendo el conflicto palestino ya años, pues bueno, los ataques de Israel eran, pues eso, otra más, pero de repente, bueno, sí, hasta ahora la resistencia palestina aguantaba, pero vamos, muy de mala manera, y al hacer esta ofensiva de la resistencia palestina, Israel se vio humillada, como así, de unas horas para otras,
consiguieron de repente plantarse ahí mismo, plantarle cara a la propia Israel y dejarlos desnudos, vamos, prácticamente, con lo cual toda acción, una vez más, tiene una reacción opuesta y casi de la misma fuerza de echar para atrás. Lo que ha hecho Israel ha sido ir adelante con todo. Es decir, la respuesta es desproporcionada, me parece que se queda pequeño incluso porque está siendo de las respuestas más crueles, más sangrientas, más desproporcionadas que estamos viendo en estos últimos tiempos y nos podríamos echar mucho tiempo atrás, con lo cual dejar de lado esto es que, claro, por estas razones no se están quedando temas como Armenia, Azerbaiyán, etcétera, detrás, pero es que ha sido tanta locura, tanto caos en tan poco tiempo, es decir, en 2 meses, prácticamente 2 meses y pico, los resultados han sido devastadores, tanto para la resistencia palestina como para los palestinos en general, como en este caso Gaza, ¿no? Que estamos viéndolo día sí día también en las imágenes, cómo se está quedando, con lo cual esto sí que de verdad ha sido algo que ya ha llamado la atención y ha hecho que la gente no se esté posicionando muy a favor de Israel porque es difícil, está siendo difícil, la verdad. Sí, o sea, es que no solamente que haya tapado, ¿no? Armenia, Azerbaiyán, que para muchos desgraciadamente ha estado en segundo plano, sino que ha tapado la propia guerra de Ucrania. O sea, para que os deis cuenta todo el bombo que le dieron, o sea, de un día para otro vimos como octubre de repente Ucrania desapareció de los medios de comunicación, de las noticias, o sea, una cosa brutal, ¿no? Y sí, o sea, lo que has mencionado, ¿no? Yo sí soy partidario de que las acciones de Israel han sido tan bestias, ¿no? De que es que los propios socios de Israel han tenido que apoyar, le han tenido que, sí, apoyar, pero diciéndole, bueno, actúa con proporcionalidad, ¿no? El famoso Israel tiene derecho a defenderse, pero con proporcionalidad, insistiendo una y otra vez en la proporcionalidad, lo que demuestra que no actúa con proporcionalidad, ¿no? Y bueno, lo que sí tenemos que decir, ¿no? Respecto a esto es que todo lo que ha venido realizando Israel, o sea, tiene un único objetivo, que es limpiar Gaza. O sea, es provocar una nueva Nakba para agrandar todavía más el territorio de Israel, para hacerse de una vez con Gaza, al menos. Y ya veremos lo que pasa con Cisjordania, pero en Gaza lo estamos viendo muy claro. Porque la gente que habla de 2 estados, ¿no? Como han estado hablando Pedro Sánchez, Guterres de la ONU, Biden, todos 2 estados, solución de 2 estados, es frases vacías. Porque cuando ya le hicimos una entrevista a Jaldía, ella decía, bueno, sí, 2 estados, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Vais a echar a los colonos de Cisjordania? ¿Vais a hacer a Israel que no ponga un solo pie en Gaza? ¿Cómo lo vais a hacer? Es como sé que no es realidad lo del tema de los 2 estados, pues defiendo eso porque es lo más humano, es lo más políticamente correcto. Pero es que ni el propio Netanyahu tiene ningún interés en la solución de 2 estados. O sea, es que más Netanyahu ya lo ha dicho, de que después de la guerra la Autoridad Nacional Palestina, pese a ser lo que es, la Autoridad Nacional Palestina, un ente colaborador de Israel, ha dicho que no va a gobernar en Gaza. Entonces, ¿dónde queda eso de la solución de 2 estados? Solución de 2 estados, que no tenemos el pelo a nadie. Que realmente Israel defiende un solo estado y ese estado es Israel para ellos. Un estado para los judíos en Oriente Próximo. Y eso demuestra realmente que la solución de 2 estados no es una solución real, es una solución para equidistantes, es una solución para gente que intenta posicionarse en el tema más humano posible y ya está. Nosotros lo decimos alto y claro, un solo estado, pero a diferencia de Israel decimos un estado palestino, laico, donde convivan las distintas comunidades religiosas y donde se acabe ese régimen de apartheid que existe en Israel para con los palestinos. Bien, y
una de las consecuencias más importantes, ¿no?, de la última escalada en el conflicto palestino-israelí, esta es la del 7 de octubre, ha sido, en mi opinión, la pérdida de seriedad y veracidad de Occidente y de su prensa, que no han dudado en mentir, manipular, para legitimar a Israel y justificar todas sus acciones. O sea, lo hemos visto con los bulos que han lanzado, lo de los 40 niños decapitados, asociar, como os he dicho antes, Palestina con Hamas. Y en mi opinión, creo que lo que más ha llegado a dañar tanto a Estados Unidos y a la Unión Europea y a la propia prensa es que ha llegado a aceptar ciertas acciones con Israel que han estado criticando constantemente, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Y de ahí yo creo, ¿no?, la doble vara de medir que se ha visto, ¿no? Cuando pedían unas cosas, criticaban unas cosas a Rusia y luego con Israel era como, bueno, pero es que combaten unos terroristas. Ah, el batallón Azov no eran terroristas, claro. Es que todo esto yo creo que además, otras cosas es lo que hemos dicho, ¿no?, que ha afectado, en mi opinión, al que más, a Ucrania. A Ucrania porque todos los socios han perdido el interés en Ucrania y salen lo que he dicho yo antes, ¿no?, en defensa de su niño mimado, que es Israel, ¿no? Y ya yendo a los acontecimientos recientes, ¿no?, de la guerra palestino-israelí, es que, por ejemplo, la brigada Golani, que es una de las brigadas de élite de Israel, se ha tenido que retirar de la Franja de Gaza. Y esto debido a las numerosas bajas que está recibiendo. O sea, una de las brigadas top de Israel se ha tenido que retirar de la Franja de Gaza. Vean, para que veamos, o sea, realmente, sí, los palestinos, la resistencia palestina, como os he dicho antes, no es un ejército, pero el valor y coraje que están demostrando pese a combatir contra unos ejércitos más potentes del mundo, hay que verlo, hay que ver esa dimensión que tiene ese hecho, Y además, no solamente eso, sino que ya empiezan a haber analistas que están asegurando que Israel está pagando un precio demasiado alto para tomar Gaza. Bajas civiles palestinos, que son, ya creo que superan los 20.000. Y seguramente que si cuando estrenemos el vídeo, el número de muertos aumentará, desgraciadamente. Las bajas en sus propias filas. Porque claro, esta es otra. Claro, los palestinos ya hemos visto que para Occidente son números. Pero la caída de combatientes israelíes, que además los de la brigada Golani eran combatientes top, que caiga uno de esos es una bofetada de Israel, O ni que decir, por ejemplo, la destrucción de su armamento, que son millones de dólares lo que está perdiendo Israel en lo que le está causando en distintas emboscadas los palestinos. Mientras que la solución de los palestinos tampoco es tan cara como lo que tiene que llevar a cabo Israel, ¿no? Y lo que también se está dejando bastante claro es que Israel no va a poder destruir a la resistencia palestina, a corto plazo por lo menos no. Además, esto también lo que está haciendo es el deterioro de la imagen pública de Israel y, al final poco a poco también está saliendo cada vez más información que nos hace un poco rellenar este puzzle porque obviamente Oyer y yo siempre defendemos que en el mismo momento no vamos a saber la verdad absoluta, objetiva, lo que está sucediendo a cada momento, eso se verán a los años. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que una guerra no es como un partido de fútbol que el que más meta gana, no es cuanto más mates ganas. Hay otras áreas donde se lleva la guerra a cabo, ¿no? Esta guerra mediática, etcétera, de la cual hablamos mucho. Y aquí se ve cómo Israel esta guerra mediática sí que la está perdiendo, podríamos decirlo de alguna manera, primero porque se están destapando todos los bulos de los cuales Oyer ha hablado de algunos, ¿no? De los 40 bebés decapitados fue el de lo más llamativo, obviamente. También está empezando a aparecer el hecho de que el propio 7 de octubre los propios israelíes dispararon en contra de la gente que estaba en ese festival, etcétera, con muertos de periodistas, etcétera, con lo cual esto también es difícil sustentarlo, sobre todo de cara al público, de cara a una guerra que no empezaba de cero, no era como Rusia y Ucrania, que para muchos es una guerra que empieza de cero. Israel y Palestina ya lleva muchos años haciendo pozos, sobre todo
en la izquierda o en gente de las clases más bajas, en donde se ve la mayoría de gente, etcétera, etcétera. Con lo cual... Sí, además, o sea, tú date cuenta que en el momento que se dio la ofensiva, ¿no? El 7 de octubre, entre el 7 y el 14 de octubre, ¿no? En esa semana fue la semana de los bulos, ¿no? Pero no solamente de los bulos, o sea, yo creo que tienen tan bien engrasada la máquina de manipulación propagandística, ¿no? De que ya crearon, ¡boom!, un relato, ¿no? De que los palestinos entraron a matar al festival, de que violaron, torturaron los kibbutz y demás. Y ahora ya empiezan a pasar 3 meses y ya empieza a salir que muchos murieron por fuego amigo. Por fuego amigo. Yo le invito a la gente que descubra qué es la Operación Aníbal. Que lo lea y verá cómo Israel, por ejemplo, aplica muchas veces esta operación que se basa en tirar a matar pese a haber civiles, bueno, civiles israelíes. Es decir, la existencia de combatientes palestinos para el ejército de Israel puede servir a modo de argumento para tirar a matar a todo lo que está ahí. Y desgraciadamente ese 7 de octubre ocurrió. Los palestinos, por ejemplo, también está más que demostrado, no sabían lo que había ahí. No se esperaban el festival ese que estaba ahí. La cuestión es de los secuestros y demás. Lo hemos dicho 1000 veces, que no podemos valorar esto en cuanto a ética. O sea, yo estuve leyendo hace nada, acabo de leer el libro de Edward Said, La cuestión palestina, y ya te mandé una captura. Es literalmente... O sea, tenía un texto encima al principio del libro que parece que te está hablando de la última ofensiva, porque te está hablando de los secuestros y de cómo la doble moral de Occidente para con los secuestros, y que no se habla para qué se realiza. Porque Palestina no tiene otra cosa para negociar contra Israel. Entonces, bueno, toman los rehenes, ellos dicen, bueno, igual os cortáis 2 pelos antes de bombardearnos, porque igual matáis a los vuestros. Pero ya se ha visto que a Netanyahu y a compañía les da absolutamente igual que haya rehenes o no haya rehenes. Y ahí vemos también cómo se está abriendo una brecha misma en Israel con las propias familias de los rehenes de que están protestando contra Netanyahu. Además, se está viendo también cómo en un principio no salían estos rehenes, en un principio digo del 7 de octubre, los cuales decían que no, que los palestinos les habían tratado muy bien y que les tenían miedo al fuego israelí, ¿no? Y decían, no, eso es ficción, está montado, eso ya saldrá que es mentira, pero con el tiempo lo único que ha hecho es salir un montón de rehenes en manos de la resistencia palestina, salir sonrientes, tranquilamente, decir que el único miedo que pasaron era hacia los israelíes, los bombardeos israelíes, con lo cual, que sí, que puede ser propaganda, obviamente, estamos en una guerra, pero que de los rehenes israelíes no haya salido ninguno de estos, ni siquiera haciéndolo falso, eso yo creo que ya nos da una buena idea de la vara de medir de cada uno, porque incluso es que estamos en un punto donde si Israel sacase algo de que han tratado bien a los palestinos que los habían usado como rehenes, incluso los propios israelíes se enfadarían porque dicen, pero si son musulmanes, si son menos que nosotros, que es lo que les han enseñado en el colegio, con lo cual esto es que lo único que nos enseña es el carácter terrorista del Estado de Israel, del sionismo como tal, que muchas veces nos llaman antisemitas, no, antisionistas, y sí, con mucha honra, pero bueno, al final no ven nuestros vídeos. Y lo que sí que está claro es que, aunque tengan el apoyo de los estados, ¿no? Que bueno, por cierto, nosotros viviendo en España hemos visto que Pedro Sánchez no es de los que más ha predicado a favor de los palestinos, lo cual pues nos estaba sorprendiendo bastante, pero al final, ¿no? Como Lenin decía, a los partidos, él decía de la Segunda Internacional, etcétera, no hay que juzgarlos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y al final vemos cómo Pedro Sánchez, el gobierno español, ha hecho por ejemplo, para ir a Yemen, que estaba bloqueando a los israelíes, con lo cual, pues bueno, nos puede contar misa, que luego las acciones son las que son, pero lo que sí que está viendo es que si Pedro Sánchez, el presidente, tiene que ponerse a favor de Palestina es porque ve que mucha gente de la clase trabajadora, de las clases populares, están a favor de Palestina.
Con lo cual, esto es que me parece que huye de siglas políticas, huye de izquierdas, de derechas, sino que es algo de ética, de un mínimo de humanidad, porque es un auténtico atropello y más... está claro que van a defender a Israel a capa y espada porque es el garante de los intereses políticos, económicos, sociales de Estados Unidos en Oriente Próximo, ¿no? Que ya decía el propio Biden en su época que si no hubiese Israel, se creaba, habría que crearlo. Sí, sí, o sea, lo que podemos así un poco resumirlo es que tal vez Israel tendrá el apoyo de los estados y de los gobiernos de Occidente, ¿no? Tan democráticos y tan en pro de la libertad y de los derechos humanos, ¿no? Pero Palestina tiene el apoyo de la clase trabajadora, que es lo que importa. Y también, antes que has mencionado, ¿no? El carácter criminal y terrorista, que no se nos pase también que recientemente, si no recuerdo mal, era Human Rights Watch, bien, el que decía que Israel está utilizando el hambre como arma contra los palestinos. Bien, mucha gente que ha criticado a la Unión Soviética y demás ahora calladitos, ¿verdad? Con lo que ha hecho Israel, ya. Ahí se ve la doble vara de medir de algunos, ¿no? En ciertos sentidos, que contra esto la gente le ha importado cero. Cero, que los palestinos hayan pasado hambre, los palestinos lleven, es que no solamente ahora, es que llevan décadas viviendo así, que incluso muchos de ellos se han acostumbrado. Bien, y eso es lo penoso, que la gente muestre una pasividad enorme, y no solamente una pasividad enorme, sino que además se acaba asociando, ¿no? Como yo he visto en ciertos comentarios que nos han puesto, ¿no? De sionismo con judaísmo, entonces si criticas el sionismo eres un antijudío, eres un antisemita, ¿no? Lo que demuestra que la gente tiene las neuronas justas como para no cagarse encima, ¿no? Entonces, claro, que bueno, ya haremos un vídeo de eso porque yo ya comenté en uno de mis posts, ¿no? De que no sé si tenía que dar ya las gracias a esta gente porque nos dio una de contenido para hacer un vídeo exponiendo comentarios de sionistas, pero bueno, no meter mucho más en eso porque ya tenemos varios vídeos acerca del sionismo y de Palestina y lo que os he dicho, haremos un vídeo acerca de exponiendo estos comentarios sionistas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir un poco adelante. Os hemos mencionado, pues eso, los conflictos que ha habido, ¿no? Armenia-Azerbaiyán, Rusia-Ucrania, Palestina-Israel, pero 2023 también ha estado marcado por otras cosas, ¿bien? Podemos decir que 2023 ha sido el comienzo del cambio del paradigma geopolítico, ¿no? Esto es, desde el desmantelamiento de la Unión Soviética, la geopolítica ha estado marcado por Estados Unidos y Occidente en general, lo que se conoce como el mundo unipolar, ¿no? Y el rumbo que ha tomado la mayoría de los países del mundo ha estado condicionado por los intereses geoestratégicos y económicos, como no de Occidente. Pero en los últimos años estamos siendo testigos de un cambio en ese paradigma geopolítico. O sea, los históricos países imperialistas, colonialistas, véase Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, bueno, todo Occidente en general, han entrado en una debacle económica debido a su enfrentamiento directo, incluso indirecto, ¿no? Contra Rusia, China y demás, y esto se traduce en una polarización social y política en el plano nacional de estos países, que conlleva una radicalización, a un aumento de la represión, como hemos visto, ¿no? Hay una fascistización también en el plano nacional de estos países. Ya os digo, o sea, Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemania, es que se está dando, en España incluso se está dando. Pero eso tiene que ver mucho con ese cambio de paradigma geopolítico, ¿no? Que ahora indagaremos un poquito más. Pero, por su parte, países como Rusia, China, Brasil, muchos países árabes, ¿no? Es decir, países que históricamente han estado en un segundo plano, o incluso algunos de ellos han estado subyugados, como los países africanos que hemos mencionado antes, ¿no? Pues ahora emergen como garantes de un nuevo modelo político y económico a nivel planetario. Y esto, como no, ¿contra quién atenta? Contra el dominio hegemónico de Occidente. Bien, el auge de estos países se ha podido ver, por ejemplo, con la enorme importancia que han adquirido los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y que este año ha sido el año en el que han aumentado su membresía, ¿no? Que han pasado a entrar Etiopía, Irán, Egipto, Arabia Saudí y que ponemos comillas Argentina. Porque no sé, al final Milei, sí, no, ya veremos a ver qué es lo que pasa con Argentina, pero bueno, en su inicio cuando se anunció la incorporación de nuevos países, Argentina también estaba, ahora veremos si finalmente Argentina entra o no,
Porque ya os digo, al principio dijo que no, luego dijo que sí y ha vuelto a decir que no. No sé cómo Milei está funcionando últimamente mucho según cómo le sople el viento, pues ya veremos, ¿no? Y bueno, es que no solamente que los BRICS han aumentado su membresía, sino que además su influencia es cada vez mayor en el mundo. Eso es un hecho. Eso es un hecho que no lo va a negar ni siquiera el economista más rusófobo o antichino que te puedas echar en la cara. Es que no lo puede negar. Porque muchísimos países que históricamente han estado subyugados, los hemos mencionado ante los países africanos, se acercan a los BRICS, concretamente a Rusia y China, pero se acercan a los BRICS y empiezan a cambiar ya, ¿no?, su cooperación militar y cooperación comercial, dejando de lado a Occidente para pasar a cooperar con estos países, sobre todo, ya os digo, Rusia en lo militar, China en lo comercial, y se están olvidando completamente de Europa y de Estados Unidos. Es que esto es el cambio de paradigma. Y este 2023 se ha visto más que nunca, y lo hemos dicho muchas veces, eso tiene su reflejo en la política nacional. Bien, todo este cambio de paradigma lo podemos resumir en lo que muchos han denominado como mundo unipolar versus mundo multipolar, ¿no? Que esta contradicción se sustenta sobre una base material. A ver, hay países, como os he dicho antes, que son históricamente principales potencias, ¿no? Occidente. Y que a su vez tienen mucho peso en los organismos internacionales. Y todavía siguen teniendo esa importancia. Imponen su visión, imponen sus intereses en detrimento del resto de los países del mundo. Esto es, su voz sigue siendo importante pese a que su poderío económico o influencia económica cada vez sea menos en la economía mundial. Pero claro, su contraparte, las nuevas potencias, tienen cada vez más peso en la economía global, pero su voz no es tan importante como la de estos. Esto es, estos nuevos países, sobre todo la gente de los BRICS, ¿no?, exceptuando tal vez a Rusia y China, pero bueno, tampoco creéis que lo de Rusia-China viene desde hace mucho tiempo, sino que, bueno, ha sido en las últimas 2 décadas o así cuando han tenido cada vez más importancia, ¿no? Entonces, están empezando a ver que tienen mayor importancia en la economía global, tienen mayor peso en el mundo, pero no ven repercutido ese peso en la toma de decisiones en el plano internacional. Y esto genera una contradicción enorme, que es lo que os he mencionado antes, que es la lucha de un sistema mundial donde exista un hegemón y la imposición de esa visión y de esos intereses contra un mundo de un comercio más justo, donde haya más oportunidad para los países históricamente subyugados, donde haya una reafirmación de los estados-nación, en el sentido de que han estado históricamente, han sido dependientes, han estado subyugados política y económicamente, pues una reafirmación, ¿no?, de estos países. Esto es un mundo unipolar versus un mundo multipolar. Y lo hemos dicho 1000 veces, el mundo multipolar no es socialismo. No es socialismo. El mundo multipolar no es dar una revolución proletaria mundial. Lógicamente que no lo es. Simplemente estamos exponiendo una de las contradicciones que va a ser más importantes en esta década. En esta década, porque tal vez Occidente se plantea la Agenda 2030, pero los BRICS y todos los demás están planteando la constitución de un nuevo mundo con un comercio más igualitario, en un trato político más justo entre los países. Entonces ahí vemos también los intereses y la visión que tiene para con el mundo un bloque y el otro, ¿no? Y sí, al final aquí hay un concepto que para mí es clave, que es la crisis existencial del imperialismo, pero occidental, del capitalismo como lo conocemos en Occidente. Es decir, no es que el capitalismo esté caduco, ni que está cayendo, ni nada. No, es que el capitalismo, como hasta ahora lo hemos conocido como tal, como el hegemón de Estados Unidos dirigiendo Occidente y por lo tanto a todos los países satélites, etcétera, está cayendo y se están dando estos cambios estructurales ya no solo en geopolítica, sino en el propio seno de los países, incluso del centro imperialista. El otro día hablábamos, Oyer y yo, por ejemplo, de
ChatGPT en particular, de la inteligencia artificial y del enorme paso cualitativo que ha dado este último año, sobre todo en este 2023, que hasta finales del 2022, principios del 2023, nadie hablaba de la inteligencia artificial. Sí, hablaban de robots y tal, pero bueno, todavía se veía en un futuro lejano, ¿no? Y parece que hoy en día ya yo creo que el 80% por ejemplo, de la gente en España está familiarizado ya con la inteligencia artificial, sea porque la ha utilizado en sus estudios, en sus trabajos, se lo ha enseñado a sus abuelos, etcétera, etcétera, algo ya les suena, con lo cual es una realidad. Ayer y yo ya hablamos, ¿no?, de a ver si comentarlo y hacer, ¿no?, un análisis marxista-leninista sobre la inteligencia artificial en este vídeo, pero bueno, estuvimos hablando tanto y nos dio para tanto que decidimos que bueno, ya haríamos un vídeo al respecto con su guión únicamente para no alargarnos aquí demasiado. A lo que voy con esto de la inteligencia artificial es que obviamente la inteligencia artificial aumenta la productividad en general, las fuerzas productivas, con lo cual la contradicción, ¿no?, entre digamos, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no?, obviamente se está haciendo cada vez mayor con el desarrollo propio del capitalismo como lo hemos conocido hasta ahora. Y esto unido, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética al desmantelamiento del estado del bienestar, ¿no?, porque el capitalismo hasta ahora era un capitalismo, al menos en Europa, mínimamente humano, digamos, ¿no?, que se hacía cargo, papá Estado, de que tuvieses un ingreso mínimo vital, de que tuvieses sanidad, de que tuvieses educación pública, y parece que con esta agudización ya de la lucha de clases en general, lo que hace es poner en duda incluso cosas básicas. El claro ejemplo de ello puede ser Milei en Argentina, ¿no?, cuando decía sanidad, fuera, fuera, que lo iba a quitar todo. Obviamente no va a ser tan sencillo, pero ¿esto por qué se da? Por el cambio geopolítico, sobre todo el 91, con el desmantelamiento de la Unión Soviética, y no porque nosotros defendiésemos a capa y espada, ¿no?, la Unión Soviética desde Khrushchev para adelante, pero bueno, ya el mero hecho, ¿no?, de que haya una república socialista soviética, al menos de nombre, ya donde aquí sí que bueno, ciertos bienes básicos sí que estaban asegurados, hace que la contraparte tenga que igualarlo para que la clase obrera no llegue a ese punto mediante una revolución y que puedan los capitalistas no seguir al mando del tren, con lo cual esto al final lleva a una mezcla de capitalismo con individualismo, con el nuevo tipo de, llamémoslo fascismo, reacción, llamémoslo como queramos, ¿no?, esta fascistización que se está dando, que no que ya sea fascista, sino que se está dando cierta fascistización, y el ligar este nacionalismo de ciertos países, sobre todo europeos, a un eurocentrismo totalmente, con lo cual esta lucha de clases agudizada, ¿no?, en la geopolítica se ve clarísimamente en el aspecto nacional, sea en este caso con Milei en Argentina o en los Países Bajos, por ejemplo, ha salido otro también reaccionario. Ahora en Estados Unidos habrá que ver si vuelve Trump o Biden, que bueno, sería otro tema, ¿no?, a ver quién es más reaccionario de los dos. En España cogió fuerza Vox, etcétera, etcétera, con lo cual habría que ver cómo avanza todo esto, pero bueno, resumiendo, esto ha sido una agudización de la lucha de clases en toda regla y en cierto aspecto también lo que trae el capitalismo no hace también que se destruya o que debilite o que aumente la lucha de clases, según como lo veamos. Sí, o sea, yo lo que quiero que la gente se dé cuenta, porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta, es que estamos ante una situación histórica sumamente importante en el que hemos hablado, ¿no?, a raíz de los conflictos, de un cambio de paradigma geopolítico. Bien, pero es que también
por eso mismo no queremos entrar de lleno con el ChatGPT porque va a durar 1 hora más el vídeo, pero sí queremos decir lo que ha dicho Julen. O sea, yo quiero recalcarlo nuevamente, la inteligencia artificial, y hay que ver todavía qué margen tiene de desarrollo esto, pero lo que está muy claro es que va a dar paso a un enorme desarrollo de las fuerzas productivas. Marx decía, ¿no?, que el capitalismo, o sea, desarrolla incesantemente las fuerzas productivas, y eso no es negativo per se. Bien, si entendemos el socialismo como un paso más allá del capitalismo, entendemos que todo eso habrá que recogerlo y ponerlo en pro de la clase trabajadora y en pro de minimizar la contradicción que existe entre fuerzas productivas y relaciones de producción, ¿no? Y esto del ChatGPT habría que abordarlo de una manera mucho más científica y teniendo en cuenta la contradicción fuerzas productivas, relaciones de producción, pero es sumamente importante. Entonces vemos, por un lado, cambio de paradigma geopolítico, poco a poco, en el que países que han estado en segundo plano, incluso subyugados, como es el caso de África, empiezan a obtener más importancia y empiezan a otro bloque, ¿no?, como pues el BRICS, a tener mayor importancia y a atentar contra los intereses y la visión unipolar de Occidente, ¿no? Y claro, lógicamente todo esto tiene, como hemos dicho, o sea, una reacción, un reflejo en el plano nacional. En el plano nacional, por ejemplo, Julen ha mencionado, ¿no?, el desmantelamiento consciente del estado del bienestar, y eso va en aras de la búsqueda del máximo beneficio. Bien, porque al fin y al cabo, entre un sistema capitalista, lo público no es socialismo. O sea, el socialismo no es cuando el Estado hace cosas, ¿bien? Y lo público también acaba siendo otro competidor en el mercado, ¿no? Está sujeta a las lógicas del modo de producción capitalista. Eso es una cuestión. O, por ejemplo, con esa visión unipolar, bien, porque antes esa visión unipolar que intentaba imponer Estados Unidos siempre ha sido en aras de combatir el comunismo totalitario, ¿no?, en pro de la democracia, pero claro, ahora ya no cuela ese mensaje, porque supuestamente todos los países, ningún país es socialista, supuestamente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tienen que hacer? Pues esa univisión, ¿no?, o esa visión unipolar del mundo que tiene Occidente, para imponerlo tienen que partir desde el cosmopolitismo. Bien, el cosmopolitismo, esas ideas de la nueva izquierda, ese progresismo, ese posmodernismo, tienen que hacer con todo eso, y eso tiene una reacción, como bien ha indicado Julen, ¿no?, que es con el cosmopolitismo, sobre todo, es la reafirmación de la nación en términos de pertenencia a la nación, que puede tener su aspecto positivo si se acaba desarrollando en un patriotismo revolucionario, ¿no?, entendiéndolo como erigir a la clase trabajadora como clase nacional, más no en términos burgueses, como decían Marx y Engels, o todo lo contrario, la reafirmación del nacionalismo más asqueroso que te vas a echar en la cara, ¿no?, mezclado con el eurocentrismo y ese proceso de auge del fascismo, ¿no?, de la fascistización. Eso es un peligro. Bien, entonces, bueno, si analizamos los hechos más recientes, podemos ver que hay distintas reacciones sociales y políticas en los países europeos, ¿no? Y sobre todo de un sector muy marcado, que es la aristocracia obrera y la pequeña burguesía, lo que podríamos decir, ¿no?, clase media, ¿no?, la mal llamada clase media, ¿no?, porque la clase media no es otra cosa que la suma de aristocracia obrera más pequeña burguesía, ¿no?, que ante la amenaza de pérdida de su condición de clase, acaba reaccionando contra todo esto que estamos mencionando. Y muy importante, y esto ya lo dijimos sobre las protestas de Ferraz, estas reacciones se manifiestan no tanto por el cambio del paradigma geopolítico, por el desarrollo de las fuerzas productivas. No, la gente no tiene ni puñetera idea de eso. La gente acaba saliendo en cuanto a unos catalizadores adaptados a cada contexto nacional. En España, la amnistía. En Argentina, por lo que ha podido ser el revulsivo de Milei, es decir, todo lo que ha venido a representar, como hablábamos con el fundido, la casta y todo eso, ¿no? En Francia, por ejemplo, no nos olvidemos de las protestas que ha habido este año en Francia por el retraso de la jubilación o la propia inmigración. En Reino Unido, la inmigración, y en Irlanda igual. En Alemania, en parte la inmigración y también alejarse de Rusia, por ejemplo, y todo el desastre que está montando la socialdemocracia alemana allí. Es decir, existen unos
catalizadores adaptados a cada contexto nacional que en el fondo nos sirve para que esta clase que hemos mencionado, ¿no? Aristocracia obrera más pequeña burguesía, salga a la calle para protestar en contra de la pérdida de su condición de clase. Bien, y en cada país con los hechos adaptados a cada contexto, ¿no? Pues por ejemplo, España puede tener una cosa y Alemania puede tener otra cosa y Irlanda puede tener otra cosa. Aunque luego también haya cosas en común, lógicamente, porque vivimos en un mundo que al fin y al cabo todo está interconectado, ¿no? Pero eso no es otra cosa que la resistencia a la mal llamada clase media, a la pérdida de su condición de clase, frente al auge de los países históricamente en segundo plano, en vías de desarrollo o subyugados. Porque lo que hemos dicho antes, que países como por ejemplo de África tengan cada vez más importancia y no malvendan sus materias primas y demás, esto es, que aumente el precio y la fuerza de trabajo de los países africanos, de los trabajadores africanos, afecta al trabajador europeo. Bien, y eso es la pérdida de condición de aristocracia obrera en términos leninistas. Y ante eso hay una reacción. Bien, que puede ser una reacción dirigida bien de manera revolucionaria a la toma de poder, o puede ser una reacción como se dio hace justo un siglo, que fue el auge del fascismo con la reafirmación nacionalista de uno, que es lo que por eso mismo queremos que entendáis esto, porque es sumamente importante, que no es otra cosa que la agudización de lucha de clases, que no es otra cosa que una crisis en la división internacional del trabajo en el plano internacional, que comienza a afectar realmente a Occidente. ¿Y por qué Occidente? Porque pierde su hegemonía en el mundo, y eso lógicamente se manifiesta en el plano nacional. ¿Con qué? Con lo que os acabo de decir, con la reafirmación de uno sobre el Estado-nación, que puede provocar una fascistización. Y eso es lo que ha dicho Julen antes. No significa que estemos diciendo que esté gobernando el fascismo. Para nada. Estamos diciendo que se empiezan a dar los primeros hechos. Por ejemplo, ¿cuál fue uno de los hechos clave en el auge del fascismo en Italia? Que cada vez con todo esto y con todo este cambio en el paradigma geopolítico que en aquellos años supuso, por ejemplo, la creación de una Unión Soviética, bien, eso tenga el reflejo en el plano nacional. Y uno de los reflejos en Italia, por ejemplo, fue que la propia policía no podía mantener la propiedad privada de los grandes terratenientes en el campo debido al asalto de ciertos anarquistas y demás a los campos, o los consejistas. Y al fin y al cabo, ¿a quién tenían que recurrir estos grandes terratenientes, estos patronos? ¿A quiénes recurrían? A las brigadas de choque, a los fascistas. Y eso hoy poco a poco lo podemos ver con ciertas propiedades privadas como puede ser la vivienda, a ver qué se desocupa. Entended las cosas, o sea, poco a poco empezamos a ver ciertos signos, ciertas manifestaciones, ciertos gérmenes que pueden ser muy peligrosos, que por ahora mucha gente los ha tomado de cachondeo, pero no tenemos tanto de cachondeo porque puede llegar a ser muy peligroso. Es decir, el escuadrismo es una de las características del fascismo, ¿bien? Y podríamos decir que el preludio a todo esto, y ojo, estoy diciendo preludio, y no estoy utilizando esta palabra por casualidad, puede ser la subida al poder de la derecha populista. Bien, los Milei, los Trump, toda esta gente, la Meloni, en España Abascal, es decir, una derecha populista, que a su vez también, con toda esta crisis existencial del capitalismo en Occidente, también lo que hace es corre todo el movimiento político hacia la derecha. Es lo que explico muy bien en la última entrevista que hicimos a los del Fundido, que todo el discurso se va derechizando hacia la derecha. Eso es muy peligroso también, porque lo podemos ver, por ejemplo, incluso entre movimientos de izquierdas o incluso comunistas en Occidente, como también el discurso se ha movido hacia la derecha. Se ha movido hacia la derecha y en términos sobre todo de reafirmación de nación, abandonando la causa última que tiene que ser el internacionalismo proletario y sobre todo entendiendo que debemos de abogar realmente por un mundo comunista, no solamente que mi estado es un estado socialista. Y me diréis, oye, ¿se ha pasado al trotskismo? No, no, pero estamos diciendo que tenemos que tener eso en mente. Claro que sí que tenemos que tenerlo en mente, porque nosotros entendemos que los estados-nación no siempre son iguales ni en tamaño ni en carácter de clase. Responden al surgimiento, desarrollo y desaparición.
Y nosotros entendemos que si bien es necesario una España socialista, una Francia socialista, una Portugal socialista, estas mismas se tienen que fundir posteriormente en estados aún más grandes, estados supranacionales o como queréis llamarlos, estados civilización, como preferéis llamarlos. Pero ese tiene que ser el desarrollo lógico. Es más, el desarrollo lógico del capitalismo mismo es hacer eso. Bien, entonces, bueno, todo eso también viene acompañado por un proceso de proletarización. Esto es, el término de proletarización entendiéndolo como la pérdida de la condición de clase de esa pequeña burguesía, de inmigración, por ejemplo, también, de crisis existencial, o sea, general de los países de Occidente, porque claro, yo veo muchas veces, ¿no?, que dice la gente, es que el capitalismo ha entrado en un quiebre de su modo de producción, su funcionamiento. Pero estáis hablando del capitalismo occidental, porque es que el capitalismo está más boyante que nunca en Rusia, en África. O vamos a decir ahora que Burkina Faso se ha convertido en socialista gracias a Ibrahim Traoré. No. Esto es, ahí también vemos cómo nos pierde sin querer ese eurocentrismo que tenemos, ¿no? Y todo lo tenemos, porque al fin y al cabo vivimos en el centro imperialista, ¿no? Pero es muy importante subrayar todo lo que os hemos dicho, porque creo que esto va a ser lo que va a marcar esta próxima década, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ayer y yo lo comentamos muy brevemente, pero dijimos claramente que no íbamos a hacer un futurología. Es decir, ¿qué nos puede deparar el 2024? Pues yo creo que Milei va a ser derrocado. No, porque no nos interesa realmente. Eso con el tiempo lo iremos viendo y poco a poco iremos hablando de ello. Pero bueno, lo seguro que nos va a tocar enfrentarnos ya no solo en 2024, sino en estos años que vienen, va a ser el viraje reaccionario del que hoy he hablado y el desmantelamiento del estado de bienestar, porque se puede desmantelar de dos formas, con Milei llegando y quitándolo, ¿no? Por personificarlo en alguien, aunque no lo vaya a hacer, pero bueno, personificándolo, o si no también bajando la calidad, que es el germen, ¿no? El bajar la calidad de todo el estado del bienestar para justificar de que esto no funciona, con lo cual se desmantela. Es decir, los recortes también es el futuro desmantelamiento, aunque no sea desmantelamiento total ahora mismo, pero son gérmenes que van surgiendo en el propio seno del estado del bienestar, en este caso. Sí, la famosa precarización que hablamos con los camaradas del fundido, ¿no? O sea, ir precarizando todo el bienestar para que la gente no vea el sentido a pagar impuestos, por ejemplo, porque no le llega ese fruto social, no le llega ese servicio social, no le llega esos servicios públicos, y lo que le llega es mierda. Entonces, se acaba generando esa justificación material para la privatización, y claro que eso va a ser uno de los tendencias en esta década, ¿no? Y eso además, que no es casualidad, que viene a determinar lo que he dicho yo antes, de la búsqueda del máximo beneficio dentro del modo de producción capitalista, ¿no? Exacto, así que yo creo que, bueno, un poco por no meternos ya en futurología y ir cerrando el vídeo, yo creo que se podría resumir muy rápidamente, ¿no?, este 2023 en el continuamiento y debilitamiento de la guerra, sobre todo para Ucrania, debilitamiento, y el nuevo posicionamiento, sobre todo muy favorable para él, de Rusia. Es decir, que vuelve a ser un agente importante, el cual hay que tener en cuenta en plano internacional, lo cual no nos olvidemos que antes del COVID nadie lo hacía, nadie se acordaba de Rusia, pero bueno. Después, Israel-Palestina, sigue la guerra en Palestina, pero bueno, se ha recrudecido, así que estamos en una situación clave, en un momento clave para la historia de esta guerra desde el 48, y que sin duda en un futuro va a afectar a mucho en la solución que se le vaya a dar, sobre todo mirando a corto plazo, ¿no?, viendo cómo han sucedido los últimos acontecimientos. Después, el Karabaj en general, bueno, particularmente, pero bueno, la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, que
parece que ahora mismo está en un punto en el cual no sabemos nada, pero habrá que ver si lo retoman, ¿no? Porque ya hemos dejado claro que Estados Unidos no va a dejar de ser hegemón tan fácil, es decir, va a arrasar con todo lo que haya, con lo cual todo lo que sean guerras proxy, al igual que se hizo en la Guerra Fría, por cierto, que no es nada nuevo en la historia, pues habrá que tenerlo en cuenta, así que el Alto Karabaj también va a ser clave seguro en este 2024. África en general ya, porque sí, podíamos empezar en un principio solo con Burkina Faso, solo con Mali, solo con Níger, pero nos alegra que estos propios estados hayan dado ese paso, ¿no?, de abrirse de nuevo al panafricanismo con todo lo que están llevando a cabo y con la concienciación que están llevando más allá de sus fronteras estatales, ¿no?, alrededor de toda África, así que seguro que África va a ganar mucha fuerza y sobre todo aumento de las fuerzas productivas, inteligencia artificial, etcétera. Habrá que ver hacia lo que nos depara, porque lo que digo, antes del COVID nadie se podría imaginar escribirle algo a internet y que te haga una imagen, que te haga un trabajo de la universidad, y hoy en día en pocos meses lo hemos normalizado un montón, en un año lo hemos normalizado un montón, con lo cual yo creo que esas 5 o 6 cosas serán la clave para este 2024, así que no sé, Oyer, ¿tú cómo lo ves, para resumirlo así un poco? Sí, yo sobre todo, aparte de todo lo que has dicho, prestaría atención a 2 cuestiones que no solamente van a marcar 2024, yo creo que van a marcar toda la década, que es el cambio de paradigma geopolítico, ¿vale? Y la resistencia a la pérdida de condición de clase de la aristocracia obrera de la pequeña burguesía. Porque puede tener 2 caminos. Uno, el camino revolucionario, que no sé yo, porque los partidos históricos, partidos comunistas, hoy en día son partidos revisionistas y desgraciadamente no se está dando un proceso de reconstrucción y reconstitución de un partido, ¿no?, comunista verdaderamente revolucionario. Y la otra salida es la reafirmación nacionalista de estos sectores, con todo lo que puede suponer, ¿no? Es decir, el resurgimiento del escuadrismo, la fascistización también, y es muy peligroso, ¿no?, que todo, incluso con el movimiento comunista, se mueva un poco, ¿no?, hacia la derecha, sino un poco no, bastante hacia la derecha. Entonces tenemos que prestar mucha atención, aparte de estas cuestiones geopolíticas que hemos hablado muy concretas. Sobre todo, yo quiero incidir en el cambio de paradigma geopolítico y la resistencia de la aristocracia obrera, la pequeña burguesía, a la pérdida de su condición de clase. Y no dejemos de lado tampoco lo que hemos dicho, el desarrollo de las fuerzas productivas que puede venir con ChatGPT, bueno, la IA en general, ¿no? Y nada, ahora sí, para acabar, sí, vamos, muy brevemente, queremos decir que al fin y al cabo en 2024 vamos a dar un pequeño saltito más con el canal. Ya lo hemos venido anunciando en muchas ocasiones, pero ya hemos trabajado bastante en esto. Ahí anunciaremos pronto la editorial, ¿ven?, que os hemos mencionado muchas veces. Bueno, ya tenemos algunas obras seleccionadas que, bueno, que creo que os van a gustar mucho. Y pues eso, que reeditaremos obras que no difíciles de acceso, sino que normalmente suelen estar en segundo plano, ¿no?, que hemos visto que son muy interesantes y que no están al alcance de cualquiera. Las vamos a reeditar. Y luego, bueno, en cuanto al canal, pues intentaremos seguir haciendo más cosas. Ya habéis visto que hemos empezado a meter clips en YouTube, no sé qué, de entrevistas y demás. Y bueno, poquito a poco, como siempre, con humildad, con paso, pequeño pero firme, vamos creciendo como lo hemos venido haciendo estos últimos años. Y espero que también estéis ahí, porque sin vosotros, ya como os lo hemos dicho al principio, pues este canal no puede salir adelante. Así que no sé, Joan, si quieres decir algo ya para acabar. Nada, eso, agradecer a todos esos que incluso desde el principio de Red Planeta llevan ahí, los que se van uniendo, los que solo ven un vídeo y luego de repente a los 2 meses ven otro y poco a poco se enganchan, y sobre todo a los que se ponen en contra nuestra, ¿no?, que también nos da razones para seguir adelante, y que sin el apoyo de la gente que siempre nos está viendo, está compartiendo nuestros posts, incluso nos comenta, oye, esto que subisteis muy interesante, o incluso no, se ofrecen a decirnos,
oye, ¿qué os parece si tratáis este tema? Porque confían en nuestra capacidad de análisis, que aunque no sepamos nada, si nos dicen un tema, pues podemos hacer un análisis lo más objetivo. Así que eso la verdad que a nosotros ya nos agrada, a toda la gente que se nos acerca, porque incluso lo que son para nosotros clarísimos ejemplos revolucionarios actuales se nos acercan, así que eso para nosotros también es un honor y agradeceros y que esperemos que este 2024 seamos más, muchísimo mejor. Así que bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí el vídeo. Ya sabéis, os ha gustado el vídeo, dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido diario o casi a diario. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.